Es tiempo de jugar. Comienza Playing Podcast. Bienvenidos una vez más al programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. El unboxing sonoro. Y hoy empiezo con esta nueva sección en la cual os voy a hacer una especie de unboxing sonoro, como dice el nombre de la sección. Me he retrotraído hasta esos principios de los 80 y os traigo un set que seguro que os va a gustar a todos. Estoy hablando de la referencia 343, la estación Safari, que en España salió como estación Congo en Famóvil, y para el resto con marca Playmobil en sí era la estación Ngorongoro, que al final no es estación Congo. Ngorongoro es un parque natural de Tanzania, pero bueno, es la misma referencia. Y aquí en España Famóvil salió como estación Congo y en el Playmobil salió como Ngorongoro. Y me parece una de las referencias más bonitas que ha sacado Playmobil en esta temática de Safari. ¿Qué tenemos en esta estación Congo o estación Ngorongoro? Ya, como os he dicho, es una referencia de la línea Safari, por lo menos como empezó la línea Safari en los años 80, y en ella tenemos una estación, una construcción que replica una construcción de madera. Es un edificio que se encuentra elevado sobre una base marrón oscura conformada por piezas STEC. Estamos hablando de una construcción 100% STEC. Estas piezas, las de la base marrón, que os digo, que imita una base de madera, son piezas que hoy en día están muy buscadas para crear puertos, edificios medievales, plataformas para los trenes, y solo salió en esta referencia que yo sepa, y en otras que era un almacén, con lo cual es una pieza, la verdad, bastante buscada, sobre todo cuando quieres hacer edificios en varias alturas. La cabaña en sí es una cabaña de marrón claro, que es la típica usada por la marca, que contrasta perfectamente con la base. Luego tiene unas puertas y unas ventanas laminadas en verde, un total de 6 ventanas en cada uno de los lados, y un total de 2 escaleras que dan acceso a lo que es una especie de porche, que es muy característico de esta referencia. En cuanto a las barandillas que lleva este porche, son las clásicas de la temática medieval, y todo esto viene coronado por un techo, un tejado de color verde oscuro, que también encontramos otra referencia, pero queda perfecta para esta edificación y esta cabaña de este. En cuanto a los clics y complementos que lleva esta referencia, son característicos de la forma de trabajar de aquellos principios de los 80. Son muñecos muy básicos que se reutilizaron o que venían en muchas de estas referencias Safari. En total estamos hablando de 4 clics, 3 clics y una clac, y 2 mini clics. Es curioso porque en la caja de Famóvil vienen así como 2 mini clics por primera vez. En total, como digo, si los contamos en total, son 6, 2 mini clics, un niño y una niña. La niña con el típico vestido de aquella época, en amarillo y piernas y brazos blancos, y el niño es en verde con las piernas en blanco. El resto de clics, tenemos una clac de la misma vestimenta que la niña, en amarillos y blanco, con sombrero de ala ancha en amarillo. Luego tenemos 2 exploradores más, todos vienen más o menos caracterizados de exploradores, uno en tonos negros y amarillos y el otro en verdes y blancos. Todos ellos tienen los sombreros de ala ancha, y la verdad es que están muy bien caracterizados como exploradores. Ya os digo, son muy sencillos y os los encontraréis en muchas referencias de esa época, porque se solían reutilizar estos clics para todas las referencias de esa línea, de esos años. Y aunque son muy sencillos, la verdad es que están muy bien. El otro clic que falta es el típico clic negro, que representa más o menos un porteador.
se caracteriza por el sombrero, que es ese fez en rojo con la volancha, como el adorno en azul, y luego el típico collar amarillo que está bastante difícil a veces de conseguir en sus versiones originales. Complementos, tiene el típico rifle y por aquel entonces se metía bastante en estas referencias lo que son las cámaras con trípode, y luego tiene bastante característico las mesas y sillas plegables de safari, de camping. Quizá me ha faltado por mencionaros un par de cajas en grises, imitación metálicas, que llevan para los equipajes con sus stickers o sus pegatinas en referencia a esta estación Congo, y una mástil con una bandera donde también hace referencia a esta estación Congo o esta estación Safari. Como os he dicho, la referencia tanto en Famóvil como Playmobil es prácticamente igual, excepto el cambio de nombre. Y quizá una última curiosidad: como sabéis, en aquella época eran muy características las imágenes alrededor de la caja, muy bonitas, y que Playmobil debería recuperar. Y una cosa que llama mucho la atención en la versión española, en la de Famóvil, y hoy justo que os he hablado del tema de Wiltopia, es que Playmobil en general, cuando ha tratado temas de animales, siempre lo ha hecho más separado en el tema de la caza, aunque sí que es verdad que llevan rifle, siempre les ha puesto sus cámaras y todo esto. Pues bien, en la versión española, en Famóvil, en uno de los lados, hay justo una escena como de caza donde han abatido unos elefantes, y esto llama bastante la atención, incluso en algún foro, creo que en el foro alemán, en entradas súper antiguas, se hace referencia y les llama mucho la atención. Por un lado tienes esta estación Safari donde cuidan los animales, que es la línea que siempre ha llegado Playmobil en sus diferentes líneas de animales, y por otro lado tienes una escena de caza. Yo creo que aquí los de Playmobil Ibérica, en aquel tiempo Famóvil, quizás se les fue santo al cielo. Hasta aquí este primer unboxing sonoro. Puedes encontrar Playmobil Podcast en tu agregador de podcast preferido, iVoox, Spotify, Spreaker o Google Podcast, o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscríbete para no perderte ningún programa. Si te ha gustado, ya sabes, me gusta, no olvides suscribirte y espero tus comentarios. Muchas gracias por estar ahí, y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics.